Buenas tardes a todos los participantes. El día de hoy agradecemos su participación en estos cursos virtuales que está realizando el Colegio Médico Consejo 4 para que todos los colegas y personal de salud esté actualizado en lo que es coronavirus. El día de hoy tenemos brillantes expositores. Tienen algunos problemas en su celular, pero ya están solucionando. El día de hoy vamos a tener tres exposiciones que son diagnóstico diferencial de neumonía adquirida en la comunidad y pautas terapéuticas en el COVID. Va a estar a cargo el doctor Jorge Richas Aire. El segundo tema que vamos a realizar es el enfoque neumológico en el diagnóstico por imágenes del COVID-19. Y el tercero va a ser comorbilidades respiratorias COVID-19 a cargo del doctor César Chávez González. Entonces, como primer expositor tenemos al doctor Jorge Richard Rojas Aire, médico staff del Hospital Regional Daniel Cíes Carrión, asimismo médico neumólogo staff de la Clínica Ortega. Va a realizar el tema de diagnóstico diferencial de neumonía adquirida en la comunidad y pautas terapéuticas en COVID-19. Buenos días. Agradeciendo la invitación del decano de nuestro Consejo Regional Cuarto Junín y a toda la junta directiva por permitirnos dar estos pequeños alcances. Si bien es cierto, hay poca información dado que esta pandemia tiene poco tiempo. Sin embargo, tiene efectos muy lamentables en realidad. En ese sentido, el grupo de colegas del Servicio de Neumología del Hospital Daniel Cíes Carrión vamos a dar algunos temas, algunos alcances al respecto. Todo está en fase de investigación, sin embargo, hay algunas evidencias, el cual mostraremos. El primer tema a tratar es el diagnóstico diferencial de neumonía adquirida en la comunidad y pautas terapéuticas. En realidad, ahora con todo, esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, todas las afecciones respiratorias nos padece COVID, coronavirus. Entonces, hay que tener algunas consideraciones claras. Probablemente muchos de nosotros ya conocemos, pero vamos a recordar. Siguiente, por favor. Como cuestión epidemiológica, sabemos que la neumonía adquirida en la comunidad va a oscilar entre 2 a 15 casos por 1000 habitantes. Y cada vez en los servicios de urgencia van aumentando, ¿no? Aproximadamente el 75% de las neumonías adquiridas en la comunidad se atienden en emergencias. La neumonía adquirida en la comunidad representa el origen de la mayoría de sepsis y shock séptico, con eventos a veces fatales, con ingreso a UCI. El 40-60% de las neumonías adquiridas en la comunidad requiere pues de ingreso hospitalario. De ellos, casi un 22-65% requiere observación. Y de ellos, 2 a 10% va a la UCI. Tiene una gran mortalidad de 10 a 14% según la edad y otros factores de riesgo. Lo importante en neumonía, actualmente todas las guías deben contar para un manejo más adecuado, contar con escalas pronósticas de gravedad y biomarcadores. Como agente etiológico nosotros sabemos, el más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Hay gérmenes atípicos, en los gérmenes atípicos está Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, entre otros. La Legionela también. Hay otros gérmenes, influenza, Staphylococcus aureus, enterobacterias, y también puede haber mixtas, ¿no? Un 8 a 14% son mixtas. De estas mixtas, la asociación más frecuente es Streptococcus pneumoniae más Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Sobre todo Mycoplasma pneumoniae y Streptococcus pneumoniae, así como afecciones mixtas. Por eso en nuestro tratamiento tenemos que considerar a ambos gérmenes, y eso lo vamos a hacer más adelante cuando tenemos que elegir antibióticos.
Entonces, esto es más o menos un panorama del agente etiológico de neumonía adquirida en la comunidad. Hay algunas consideraciones ¿no?, que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, en pacientes ancianos, los estreptococos con neumonía es más frecuente, Haemophilus influenza, Bacillus gram negativos. En pacientes con EPOC, por ejemplo, estreptococos con neumonía, pero cuanto más severo el EPOC, puede haber hasta pseudomonas, ¿no? En bronquiectasia, pseudomonas, de hecho. Eh, eh, SARS, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, sospecha de infecciones por bacterias gram negativas, resistentes a meticilina, sometidos a cuidados en úlceras por decúbito, colonizaciones previas, entre otros, ¿no? Sobreinfección de neumonía por virus influenza durante epidemia gripal, por ejemplo, estafilococo. Es lo que nosotros veíamos cuando veíamos influenza, había estafilococo, ¿no? Por eso cubríamos Homero vancomicina, ¿no? Esta diapositiva es algo parecido. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con problema respiratorio, vamos a tener esta secuencia. Primero, sospecha tras la anamnesis. Hacemos la anamnesis, sospechamos, luego tenemos que hacer una exploración física, luego tenemos que confirmar lo que pensamos, confirmamos nuestro diagnóstico y tenemos que hacer estudios complementarios. Luego, en base a las escalas pronósticas, debemos definir dónde va a ser tratado el paciente, ambulatoriamente, hospitalizado, o de repente en unidad de cuidados intensivos, una estancia corta hospitalaria, entre otros. Y finalmente, la elección del tratamiento adecuado. Cuando sospechamos de un paciente con neumonía, tos, fatiga, fiebre, disnea, tos productiva, dolor pleurítico, puede haber hemoptisis, cefalea, mialgias. Entonces, como ven, la tos, fatiga o disnea son síntomas muy frecuentes. En la parte del examen físico, con una sensibilidad hasta 69%, la taquipna, la taquicardia, crepitantes a la ocultación, soplos tubáricos, ¿no? Derrame pleural, a veces hay disminución del murmullo vesicular, eso nos va a orientar a que puede haber un derrame pleural en la exploración física. Una vez ya tenido una anamnesis y un examen físico, nuestro diagnóstico debe ser corroborado. Para eso tenemos que valernos de todo lo que contamos en nuestro establecimiento de salud. Un hemograma, marcadores biológicos, PCR, procalcitonina, gasometría si es necesario, una radiografía de tórax, tomografía si es necesario. La ecografía últimamente tiene bastante valor, inclusive más sensible y específico que la radiografía de tórax. Antígenos en orina no tenemos nosotros, hemocultivo en casos especiales, en estudio serológico también casos especiales. Entonces, acá tenemos algunos biomarcadores, por ejemplo, la procalcitonina es el mejor indicador para ver bacteriemia. Tenemos proadrenomedulina, que en realidad no es mejor para procalcitonina, pero sí predice mejor la mortalidad. PCR también nos ayuda, obviamente para ver bacteriemia es mejor la procalcitonina, pero de no tener procalcitonina, PCR es de bastante utilidad. Y podemos nosotros ver valores, inclusive de PCR. Por ejemplo, cuando los valores de PCR son mayor de 200, predice, ¿no?, en bacteriemia. El lactato, también específico, pero ayuda. La procalcitonina también, en cuanto a valores, como ustedes pueden ver en la diapositiva, los valores más allá de 100 puede indicarnos, sugerir o predecir que este paciente va a tener ingreso a UCI. Entonces, los valores de estos biomarcadores es muy importante y se deben pedir al inicio y también durante el tratamiento, ¿no? Podrías pedir a 6 horas, 12 horas, a 24 horas, 48 horas, depende de la evolución clínica y nos va ayudando. La radiografía es muy importante para hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la neumonía alveolar, neumonía lobar, ¿no?, con su clásico broncoedema aéreo, se respeta bronquiolos,
puede afectar todo un lóbulo, es propio de una neumonía, es el patrón parenquimal propio de neumonía. Los estafilococos, las bacterias gram negativas, se asocia a bronconeumonía. No hay broncograma aéreo, pero las imágenes, las lesiones son segmentarias y múltiples, ¿no? Rara vez un lóbulo completo, si no son segmentarias y múltiples, como hemos dicho. En las neumonías intersticiales hay algunas bacterias que pueden dar patrón intersticial, placas aparentemente normales, y hay que tener experiencia y además cogerse la parte clínica para poder apreciar. Entonces, las clamidias visitatis, neumoniae, micoplasma y los virus pueden dar neumonías intersticiales, que muchas veces pueden ser pasadas como placa normal. También hay absceso pulmonar o neumonía necrotizantes que se dan por anaerobios, estafilococos aureus, bacterias gram negativas, ¿no? Pseudomonas. Entonces, la neumonía necrotizante múltiples, puede haber absceso, y se ubican en localizaciones, en zonas de declive. Entonces, acá, por ejemplo, vemos una neumonía en el lóbulo superior derecho por una Klebsiella, vemos una lesión cavitaria de tuberculosis, hay lesión de consolidación también en la siguiente imagen. En una fase mucho más avanzada, una neumonía por micoplasma, pero su evolución es de patrón intersticial, ¿no? Poquito incremento broncovascular intersticial. En la parte inferior tenemos una neumonía por neumococo, ¿no? Que coge todo un lóbulo. Tenemos un Staphylococcus aureus que nos produce un pioneumotórax y unos abscesos múltiples propios de los estafilococos, ¿no? Entonces, en esta imagen, un ejemplo de neumonía. Acá también consolidación. Acá tenemos una neumonía segmentaria o bronconeumonía. Hay neumonía intersticial y neumonías multilobales. Derrame paraneumónico como ejemplo. Obviamente la tomografía es muy importante. La placa, cuando el cuadro clínico prevalece, aunque la placa, hay partes que no podemos ver en una radiografía de tórax, cuando está a la altura de la silueta cardíaca o en las partes basales, no es posible ver la tomografía, sí es obviamente mucho mejor para ver esa imagen. La ecografía, por lo que explicaba en la radiografía de tórax, cuando una neumonía es muy inicial o está a nivel de la silueta cardíaca o en las bases, la ecografía puede ver. Por eso se dice que la ecografía pulmonar tiene más sensibilidad y especificidad. Y ahora, para los pacientes COVID, tener un ecógrafo para poder visualizar es una recomendación, dado que no estás trasladando al paciente y no estás exponiendo al personal también, ¿no? Entonces, la ecografía pulmonar es importante, que eso ya lo va a tocar el colega. Se ve una hepatización con broncodamebro en una ecografía para ver neumonía. Como vemos, ahí hay una neumonía, el lóbulo superior, tercio superior del mitoras derecho, y esa es la imagen de hepatización propia de neumonía por ecografía. Entonces, nosotros tenemos que definir en función de la presentación clínica radiológica, síndromes típicos, síndromes atípicos, síndromes mixtos. Inclusive, por la experiencia y por haber también hecho algunas revisiones, este síndrome no solamente es clínico radiológico, sino las neumonías atípicas también se asocian a elevación, al inicio no elevan. Los leucocitos pueden estar dentro ligeramente elevados, en cambio las neumonías típicas sí lo elevan, ¿no? Entonces hay que ver aspecto clínico del laboratorio, hemograma y la parte radiológica para definir estos síndromes. Entonces, síndrome típico, la presentación es aguda, presenta fiebre con escalofríos, tos productiva, purulenta, rumborosa, hay el famoso dolor pleurítico. A la ocultación del síndrome típico siempre escuchamos crepitantes, soplo tubárico. La radiografía de tórax hay una condensación que puede verse
casi siempre en un síndrome típico. Acá tenemos el Streptococcus pneumoniae como ejemplo. En cambio, en el síndrome atípico, el inicio es subagudo, insidioso, ¿no? Predominio de los síntomas extrapulmonares. Acá hay fiebre variable, artralgias, mialgias, cefaleas, ¿no? Puede haber alteración de conciencia, diarrea, tos seca, ¿no? O escasamente productiva. Entonces, el síndrome atípico es subagudo, insidioso, síntomas no aparentemente que sutilmente van progresando en el tiempo. La radiografía es variable, ¿no? De una afección solamente intersticial, y que a la larga puede tener afección parenquimal. Entonces, síndrome típico, cuadro más florido, agudo, radiografía de tórax, siempre con compromiso parenquimal, hemograma alterado. Síndrome atípico, subagudo, muchas veces la placa al inicio es normal, el hemograma no se altera mucho al inicio también. El síndrome mixto tiene componentes de ambos. Entonces, hasta ahí nosotros hemos definido el diagnóstico y tenemos que ver la severidad, ¿no? Entonces tenemos que hacer una valoración pronóstica y decisión destino del paciente. Entonces, las escalas pronósticas de gravedad es muy importante en este caso. Tenemos el PCI, ¿no? Tenemos el PCI con su puntuación, que ya muchos lo conocemos. Tenemos la escala de Core, que también lo conocemos nosotros. Y hay una escala de neumonía adquirida en la comunidad, una escala de severidad, ¿no? También llamada PCR curso 80. Muy práctico, que tiene criterios mayores, criterios menores. En criterios mayores está el pH, menor de 730, y otro criterio mayor es presión arterial sistólica menor de 90, que le da puntuación. Y los criterios menores, confusión, la uria, el estado de conciencia al inicio de la C, U de uria, la frecuencia respiratoria, X de la placa, o de la presión parcial de oxígeno en la gasometría y la edad. Entonces, esta escala produce mala evolución. Es muy importante conocer esta escala. Tenemos los criterios de ITSA para ingreso a UCI, con criterios mayores y menores. Por ejemplo, criterios mayores, necesidad de ventilación mecánica, shock séptico con vasopresores y otros criterios menores, como es acá. Entonces, se debe cumplir un criterio mayor o 3 menores para indicar su ingreso en unidad de cuidados intensivos. Tenemos también una escala de SmartCop para valorar también ingreso a la UCI. Entonces, ya habiendo definido una neumonía como síndrome típico, atípico y conociendo las escalas pronósticas, nosotros podemos elegir el tratamiento, ¿no? Elección y admisión de tratamiento. Entonces, se da tratamiento antibiótico empírico según la clasificación de PSI. Entonces, PSI modificado 1 y 2, mira, el tratamiento puede ser 7 días, amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, más acitromicina. Amoxicilina ácido clavulánico, también de 875 cada 12 horas, más acitromicina, 5 días. También habla de moxifloxacino, levofloxacino. En nuestro medio, los médicos neumólogos tenemos mucho cuidado para usar moxifloxacino, levofloxacino, porque con un país endémico con tuberculosis y hay que cuidar estos medicamentos. Y en las lesiones de afección parenquimales, teniendo en cuenta el cuadro clínico, siempre para dar estos medicamentos tenemos que descartar que haya una tuberculosis. La tuberculosis no se cura con un medicamento, hay una pseudomejoría. Si nosotros tenemos por escala de PSI, ¿no? Ya en 3, entonces el tratamiento también va a ser 7 días, ceftriaxona más acitromicina, amoxicilina ácido clavulánico más acitromicina. También hablan de moxifloxacino, levofloxacino, inclusive por vía endovenosa.
PCI en 4 o quinto, entonces igual, ceftriaxona más acitromicina, amoxicilina más ácido blánico más acitromicina, moxifloxacina, levofloxacina. Pacientes en UCI, el tratamiento es mayor 10 a 14 días. Ahí la recomendación es también se puede dar ceftriaxona, acitromicina, levofloxacino, moxifloxacino. Entonces, como vemos, no es necesario utilizar otros antibióticos apresuradamente. Entonces hay tratamiento de repente para casos especiales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos prueba positiva para legionela, se da moxifloxacino o también macrolido, ¿no? O también levo, acitromicina, claritromicina. Entonces, si tienes legionela, mira, puedes cubrir tranquilamente con macrolio, sin necesidad de usar las fluoroquinolonas. Para neumococo, ceftriaxona más acitromicina. Entonces, esta tablita nos va guiando dependiendo del antibiótico. Hay otras revisiones también acá, como ven, en esta cuadrito podemos ver pacientes ambulatorios que no tienen comorbilidades, inclusive algunas guías recomiendan solo macróleos o doxiciclina solo. Hay pacientes también ambulatorios, pero tienen comorbilidades, entonces acá dice beta-lactámicos más macróleos, parecido al anterior, o fluoroquinolona. Pacientes que ya han recibido tratamiento, bueno, fluoroquinolonas o beta-lactámicos. Entonces, como ven, en las otras guías también es muy parecida, ¿no? O sea, casi todos van por lo mismo. Entonces, el cuadro es similar. Alta de internación, cuando hay estabilidad clínica, no hay otros problemas, entonces podríamos dar de alta a nuestro paciente. Hay algunos criterios: que no haga fiebre, la frecuencia cardíaca dentro de lo normal, la frecuencia cardíaca menos de 24, una buena presión arterial sistólica mayor de 90, la saturación de oxígeno mayor de 90, que haya una buena tolerancia oral y su estado mental normal. Entonces, hasta ahí hemos hablado en términos generales de cómo abordar una neumonía, ¿no es cierto? Definirlo en síndromes, típicos, atípicos, mixto, escalas pronósticas, biomarcadores, tratamiento antibiótico. Entonces, acá si bien es cierto, para COVID-19, varias sociedades, como la Sociedad Peruana de Neumología, dan algunas recomendaciones, también la Sociedad de Enfermedades e Infecciones Tropicales, de acá de Perú, también ya tiene recomendaciones, el Ministerio también tiene algunas recomendaciones. Entonces, ¿cuáles van a ser las pautas de manejo de COVID-19? Como primera parte, identificación del caso en emergencia, triaje. O sea, tenemos que tener mucho cuidado cuando viene un paciente, ¿cierto? Un caso posible, todo paciente que tiene infección respiratoria aguda, mascarilla quirúrgica, ampliar historia clínica. Si es caso sospechoso, ¿en qué caso ahora no es necesario ya, el virus ya está en nuestro medio? No es necesario que tenga antecedentes de viajes al extranjero, nada de eso, sino el caso sospechoso vamos a definir a aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado, un caso sospechoso en las 2 semanas previas. Personal de salud que atiende pacientes ¿no? con COVID o infección respiratoria severa, ¿no? Que no se explica. Entonces ahí también tenemos que catalogarlo como sospechoso. Vemos que este virus rápidamente progresa, inclusive a falla respiratoria, sobre todo en pacientes con factor de riesgo. De no ser un caso sospechoso, se da el manejo habitual. En caso confirmado, ya sea por PCR, nosotros tenemos que ver varios aspectos. Si está asintomático o también pocos síntomas, entonces tenemos que ponerle su mascarilla y referir a una consulta diferenciada para manejo ambulatorio probablemente. Entonces, paciente confirmado, con pocos síntomas o sin síntomas, de todas maneras,
tiene que ser derivado para un manejo, pero ambulatorio, de acuerdo a como indica también la norma ministerial. Estudio diagnóstico precoz. De tener caso sospechoso, debemos pedir una prueba, como nosotros sabemos, PCR, ¿no? Es un PCR. Siempre indagar sobre síntomas adicionales y examinar al paciente. Nosotros siempre tenemos que usar nuestros elementos de protección personal. Siguiendo la secuencia, evaluación de la severidad y factores de riesgo iniciales en la emergencia y viaje. Nosotros tenemos que definir casos puntuales para poder manejar. Entonces tenemos que definir enfermedad clínicamente severa. Cuando decimos que el paciente presenta una enfermedad clínicamente severa, cuando nosotros tenemos una disnea moderada grave, ¿no? Mayor de 2, ¿no? En la escala MRC. Frecuencia respiratoria mayor de 25, saturación de oxígeno menor de 93%, incremento evidente de trabajo respiratorio y un PAFI menor de 300. Entonces, si nosotros observamos alguno de ellos, entonces la enfermedad clínicamente es severa, ¿no? Entonces, estamos frente a un caso de enfermedad clínicamente severa. También puede estar en la situación sin enfermedad clínicamente severa. O sea, si nosotros vemos un paciente que no tiene lo que hemos mencionado anteriormente, pero tenemos que evaluar factores de riesgo. Edad mayor de 60, si es obeso, diabetes, presión arterial, cardiopatía crónica, enfermedad renal, enfermedades pulmonares crónicas, asma, EPOC, bronquiectasias, fibrosis, secuelas de infecciones, por ejemplo, tuberculosis en nuestro medio, inmunodepresión de cualquier causa, cáncer, quimioterapias, VIH, entre otros. También tenemos que evaluar la tomografía, ¿no? Tenemos que ver a través de una tomografía daño pulmonar significativo o hallazgos tomográficos sugerentes. Bueno, de esto va a hablar el colega Pecho, pero la tomografía es altamente sensible y lo que tenemos que identificar acá es daño pulmonar significativo, ¿no? Cuando hay infiltrados evidentes, bilaterales en más del 50% de los campos pulmonares. Y también tenemos que definir por tomografía si los hallazgos son sugerentes, cuando vemos patrón tipo empedrado, conciliación periférica por oncograma, ¿no es cierto? También tenemos que definir otro tema, enfermedad crítica. Tenemos que identificar precozmente, ¿no? Si este paciente tiene necesidad de ventilación mecánica, si está en shock séptico o falla orgánica múltiple. Entonces, ahí hablamos de enfermedad crítica, necesidad de ventilación mecánica, shock séptico y falla multiorgánica. Es enfermedad crítica. ¿A quiénes tenemos que hospitalizar? Si presenta enfermedad clínicamente severa, factores de riesgo o daño pulmonar significativo, ellos deben ser hospitalizados. Para la hospitalización debemos realizar lo siguiente: consentimiento informado para uso de medicamentos, obtener tomografía, radiografía de tórax, pruebas del laboratorio. Las pruebas del laboratorio son gases arteriales, hemograma, glucosuria, creatinina, proteína C reactiva. Está bastante elevada la proteína C reactiva en los coronavirus, perfil hepático, proteínas totales fraccionadas, deshidrogenasa láctica. Está bastante elevado la deshidrogenasa láctica en coronavirus, dinero D, va a predecir pronóstico malo, ferritina sérica, también predice pronóstico malo, procalcitonina, electrolitos, electrocardiograma. Otros exámenes complementarios, si es necesario. El tratamiento, el compromiso respiratorio. ¿Cómo se da ello? Primero, manejo de casos sospechosos o confirmados sin enfermedad clínicamente severa, sin factor de riesgo o sin daño pulmonar significativo. Entonces hay que tener presente manejo de casos sospechosos o confirmados sin enfermedad clínicamente severa, sin factor de riesgo y sin daño pulmonar significativo. Se debe
referir a consulta diferenciada para manejo ambulatorio y se debe dar pues información de signos de alarma y estar en constante seguimiento. Manejo de casos sospechosos o confirmados sin enfermedad clínicamente severa, pero que tengan factor de riesgo, sin daño pulmonar significativo. En este escenario, dar tratamiento de soporte y sintomático, preferir el uso de paracetamol si hay fiebre o dolor, realizar monitoreo, de repente exámenes de laboratorio, radiografía, a las 48 horas. Debemos mantener la medicación usual para comorbilidades, valorar la posibilidad de uso de antibióticos. No se recomienda todavía iniciar terapia para COVID en este caso. En caso de no presentar deterioro, evaluar pues la posibilidad de alta precoz, ¿no? Otro escenario, manejo de casos sospechosos o confirmados con enfermedad clínicamente severa o con factores de riesgo con daño pulmonar significativo. O sea, un paciente de caso sospechoso o confirmado con enfermedad clínicamente severa o factores de riesgo y que tengan, ¿no?, daño pulmonar significativo. Acá hay que hacer un manejo de la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Hay que hacer un monitoreo constante, oxigenoterapia, hay que mantener la saturación de oxígeno siempre mayor o igual de 93, a valorar la necesidad de soporte ventilatorio, hay que tener en cuenta el PAFI menor de 200 o un pH menor de 7.35 con hipercapnia, presión parcial de CO2 mayor de 45. Hay que intubar al paciente e iniciar ventilación mecánica inmediatamente para posterior manejo por cuidados críticos si se presenta alguna de las siguientes condiciones: PAFI menor de 100, sepsis con Q-SOFA mayor de 2, falla multiorgánica, Apache mayor de 20. Los pacientes deben estar en ventilación mecánica en cuidados intensivos. Tratamiento del compromiso respiratorio. Manejo de insuficiencia respiratoria en pacientes con orden de no intubación o en caso de no disponerse de ventilación mecánica de forma inmediata o con posibilidad de uso de BNI. En realidad, solo se recomienda las no invasivas en casos de contar con equipos, recursos y experiencia para utilizarlos. Y algo muy importante, cuando vamos a utilizar ventilación mecánica no invasiva, en realidad debemos tener todas las condiciones de bioseguridad, de infraestructura y de los elementos de protección personal. Entonces, acá se recomienda terapia de alto flujo con cálula nasal o la ventilación no invasiva, como les decía, con estrictas condiciones de bioseguridad. El manejo de casos sospechosos o confirmados con enfermedad crítica. El manejo de la vía aérea y soporte con ventilación mecánica es importante en ellos. Debe hacerse una preoxigenación bastante adecuada. En líneas generales se recomienda usar una estrategia conservadora de administración de fluidos, usar noradrenalina como vasoactivos de primera línea, no se recomienda dopamina. Cuando hay inclusive disfunción cardíaca, inclusive se recomienda algunas guías dobutamina, ¿no? Realizar ventilación protectora de bajo volumen, corriente, 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso, con un PIB un poco alto, sí. Cuando hay distrés respiratorio leve a moderado, se recomienda la ventilación en prono, ¿no? Cuando hay síndrome de distrés respiratorio grave o hipoxemia, a pesar de optimizar la ventilación, valorar el uso de maniobras de reclutamiento pulmonar también se recomienda.
Corticoide sistémico puede valorarse su uso individualmente en fases tempranas del ARTS. Hay algunos reportes de que el coronavirus tiene fases, una fase infecciosa, que más o menos entre 5 o 7 días, y luego una fase más inflamatoria, que aparece con consolidaciones, afección parenquimal múltiple, bilateral. Entonces, por ahí van saliendo algunos reportes de anticiparte en uso de corticoides, pero obviamente no desde el inicio, sino más o menos a los 5 o 7 días. Es lo que van saliendo algunos reportes ahora en esta enfermedad que es nueva. Manejo de casos sospechosos o confirmados con enfermedad crítica. Estos pacientes obviamente necesitan manejo de vía aérea y soporte con ventilación mecánica. Debe realizarse, obviamente, la preoxigenación respectiva, usar una estrategia conservadora de administración de fluidos, es lo que se ha repetido la diapositiva, disculpen. Tratamiento específico del COVID-19. Toda esta investigación van saliendo, pero ¿qué pauta debemos tener? Entonces, manejo de la neumonía. Terapia para influenza, hay que valorar el uso de oseltamivir. Este se suspende cuando los resultados para influenza salen negativos, pero se podría dar. Sabemos nosotros que un tiempo hemos tenido bastante influenza y dábamos oseltamivir, era un cuadro que aparecía pues al inicio con una radiografía con afección intersticial, luego parenquimal bilateral, que rápidamente también progresaba. Entonces ahí dábamos oseltamivir. Entonces acá hay que valorar eso y si las pruebas para influenza salen negativos, se suspenden. Antibióticos. Frente a una posible coinfección o superinfección, podría valorarse el inicio de antibióticos, como hemos explicado en el manejo de neumonía adquirida en la comunidad. Y si es nosocomial, hay que ver el perfil de resistencia local de cada establecimiento. Posibles terapias para COVID-19, tratamiento de soporte, infecciones agregadas, tratar las infecciones agregadas y otras complicaciones. Recientemente, diferentes sociedades están, inclusive el ministerio también ya ha lanzado el uso pues, de hidrocloroquina, citromicina, más hidrocloroquina. También hay estudios con nitazoxanida, lopinavir, ritonavir, remdesivir, tocilizumab. Son medicamentos que están siendo usados, que probablemente en nuestro medio aún no haya, aunque salud no lanza un reporte de uso de lopinavir y ritonavir. Valorar inicio de hidrocloroquina, cuando en las condiciones que hemos mencionado, entonces ahí están las dosis, cómo usar. La hidroxicloroquina adulto se da 400 miligramos vía oral cada 12 horas, ¿no? El día 1 y luego 200 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. Para niños también tiene su dosis. Hay que tener mucho cuidado al usar hidroxicloroquina. Nosotros sabemos que presenta prolongación del QT en el electrocardiograma. Entonces, para usar estos medicamentos, tiene que haber una toma de electrocardiograma en 12 derivaciones y debe ser evaluado necesariamente por el cardiólogo para la indicación y también para el seguimiento. Para los días sucesivos hay que tomar por lo menos 3 días seguidos de electrocardiograma y luego de acuerdo a cómo va el paciente. La asociación de acitromicina e hidrocloroquina
La Sociedad Peruana de Cardiología menciona que podría tener mayor afección en el intervalo QT y asociarse pues a arritmias ventriculares y muerte súbita. Hay algunos criterios acá para suspender el uso de hidroxicloroquina cuando la prolongación del QT supera los 500, el aumento del intervalo QT mayor a 60 respecto al basal. Entonces son algunas indicaciones que tenemos que tener en cuenta. El uso de estos medicamentos específicos para coronavirus debe ser siempre hospitalizado y tiene que estar en monitoreo. No es posible dar en forma ambulatoria. Otras terapias e intervenciones asociadas. La broncoscopia debe hacerse solamente como cuestión excepcional, en extrema duda, cuando hay una atelectasia, cuando hay una hemoptisis, si vas a hacer broncoscopia terapéutica. Entonces, en casos muy especiales, se hace broncoscopia. Hay varias sociedades que recomiendan para hacer una broncoscopia, debes tener pruebas rápidas o pruebas con PCR negativos para COVID si vas a hacer en forma rutinaria, pero en COVID, en casos excepcionales. La ecografía de tórax, hemos dicho que es muy útil, inclusive debemos tener eso en cuidados intensivos. Inhaloterapia, solo como parte de una comorbilidad, pero no se recomienda usarlo, solo cuando hay necesidad en situaciones especiales, como probablemente va a explicar el colega César Chávez. Anticoagulación, hay que valorar la anticoagulación. Posición prono en pacientes despiertos no ventilados, también se va recomendando, pero aún no es absoluto. Como hemos dicho, vamos aprendiendo de este coronavirus todos poco a poco. Nebulizaciones por cuestiones de bioseguridad tampoco se recomienda. El esputo inducido tampoco no se recomienda por bioseguridad. Prueba de función pulmonar tampoco. Por bioseguridad, rehabilitación respiratoria, si bien cierto es necesario para pacientes con problemas respiratorios, pero hay que retrasar también por cuestiones de bioseguridad. Se recomienda realizar esto cuando el paciente ya haya, la carga viral haya disminuido, el paciente ya no contagia. El seguimiento hospitalario y valoración de alta. Evaluar resultados de hisopado nasofaríngeo. Como hemos visto, nosotros podemos adelantarnos al tratamiento, pero tenemos que estar pendientes de los resultados. Resultado positivo, mantener hospitalización y manejo de COVID establecido. Resultado negativo, evaluar según sospecha clínica de infección COVID-19. Sospecha clínica alta, pero sale negativo, entonces uno puede repetir el hisopado nasofaríngeo. Sospecha clínica baja, se puede suspender la terapia de COVID y valorar posibilidad de alta. Segundo resultado negativo, ampliar evaluación sobre todo en pacientes ingresados en cuidados críticos. Repetir radiografía de tórax, evaluar la posibilidad de tercera muestra por aspirado bronquial o lavado broncoalveolar. Entonces, de repente en estos casos, como mencionamos anteriormente, podríamos hacer broncoscopia. Ahora, la radiografía de tórax, hay que tener mucho cuidado, colegas. Nosotros sabemos que este coronavirus da afección más subpleural, posterior, basal, y que a veces no es posible ver con una placa. Tomografía es muy importante. De eso va a hablar el colega Carlos Pecho Torres. Seguimos con seguimiento hospitalario, valorar la respuesta clínica. Hay predictores de mal pronóstico. La edad avanzada es un predictor de pronóstico malo. La puntuación SOF alta también, el dímero D que supera altos también, la ferritina sérica también son predictores. Otros predictores que hemos visto en algunas revisiones es la plaquetopenia. El hemograma de estos pacientes pueden estar normal o con leucocitosis, pero dice ahí bastante
linfopenia, y cuando aparece trombocitopenia es un predictor de evolución mala. Cuando valoramos el alta hospitalaria, hay mejoría clínica evidente, ausencia de fiebre por más de 72 horas, retiro completo del soporte ventilatorio, baja o ninguna necesidad de soporte de oxígeno, ausencia de control de comorbilidades. Hay que completar el tratamiento de COVID si se ha establecido como tal, y luego del alta hay que continuar pues su manejo en domicilio, ¿no? Con su aislamiento respectivo y con la información. Entonces, de lo que hemos explicado, tenemos pues escenarios de manejo de casos sospechosos o confirmados de COVID. Tenemos un primer escenario, en el caso sin enfermedad clínicamente severa, no hay enfermedad clínicamente severa, no hay factor de riesgo, no hay daño pulmonar, entonces referir a consulta diferenciada para manejo ambulatorio, vigilar signos de alarma, manejo sintomático, no iniciar tratamiento para COVID. Tenemos un escenario 2, sin enfermedad clínicamente severa, pero con factor de riesgo. No hay daño pulmonar, se indica observación hospitalaria, monitoreo del deterioro clínico y radiológico, ahí se inicia antibiótico, si es necesario, evaluando, iniciar tratamiento para COVID. Sin oxigenoterapia, hay que valorar uso de antibióticos y también debemos dar tratamiento para COVID. Un escenario tercero, enfermedad crítica, con o sin factor de riesgo, con o sin daño pulmonar significativo, neumonía, se indica manejo hospitalario en la unidad de cuidados intensivos, enfermedad crítica, intubación y ventilación mecánica. Valorar el uso de antibióticos, iniciar tratamiento para COVID. Bueno, esto el Ministerio ha sacado su algoritmo para seguir con pruebas rápidas. Tenemos que tener cuidado al usar las pruebas rápidas, dado que al inicio puede ser negativa, pero sí, teniendo en cuenta la forma de usarlo, sí es bueno. Esto es lo que también el Ministerio de Salud nos indica y nos recomienda para usar cloroquina fosfato, hidroxicloroquina más acitromicina. Eso es lo que nosotros hemos podido revisar y dar pautas generales para el manejo de COVID-19, con un enfoque de repente viendo neumonía en las unidades de emergencia, sobre todo cuando uno tiene duda y podemos de repente tener mejores decisiones con todo lo que va saliendo poco a poco. Bueno, eso es todo lo que he podido reunir para brindarles este aporte. Si hubiera alguna pregunta, en lo sucesivo probablemente. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Jorge Richard Rojas Aire por su brillante exposición y asimismo le decimos que nos espere para al final de toda la exposición, nos puede ayudar a responder las preguntas. Vamos a pasar al tema enfoque neumológico del diagnóstico por imágenes del COVID-19. Va a estar a cargo del doctor Carlos Pecho Torres, al cual le brindamos todo el agradecimiento por apoyarnos en estos momentos de capacitación y asimismo le damos las palabras. Muy bien. Adelante, doctor Carlos Pecho. Ya, bueno, vamos a empezar. Gracias, agradeciendo pues al Colegio Médico del Perú. Se me ha encargado una parte importante de enfocar desde la parte neumológica lo que respecta a neumonía asociada por COVID-19. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Yo creo que todo tiene que empezar de un origen. Y Wuhan, ustedes deberían ver que es un pequeño, pues decirlo así, provincia, pequeña nada más, que es grande, de ese cuadrado grande que menciona al lado derecho. De ahí todo empezó. Hay muchos reportes, hay muchos estudios que voy a mencionar y van a ver que detallan características especiales para poder determinar COVID-19. Siguiente. Bueno, no hay que dejar pasar algo importante. Nosotros enfrentamos
varios, digamos, primera línea, segunda línea, tercera línea de seguro. Todavía esta situación inclusive no está determinado, pero ya hay estudios donde menciona que el equipo del Departamento de Radiología tiene que constituirse ciertas medidas preventivas, como lo vamos a mencionar en este estudio. Y de esta manera, por ejemplo, el grupo que debe considerar enfrentar este tipo de pacientes es desde el paciente hasta el ambiente, como vamos a determinar. Por ejemplo, el paciente, cuando ingresa al servicio un servicio digamos, va a brindar radiografía de tórax, debería ser lo ideal portátil. No podría trasladarse el paciente. La otra situación, que ese paciente debe sí o sí tener una mascarilla quirúrgica. Con respecto al que va a hacer la toma, el tecnólogo, el técnico, el auxiliar, lo ideal es que tenga todo el EPP. Consiste en su mascarilla, en sus gafas, su bata y los guantes. No solo queda ahí. Lo otro más importante también es el ambiente, donde todo el momento están dando vuelta el personal y puede estar cogiendo alrededor del equipo. En este caso, se recomienda la desinfección por paciente de todo el ambiente alrededor. Siguiente. Entonces, quiero empezar con esta radiografía de tórax. Uno observa en las imágenes, las líneas rojas, observamos imágenes de opacidades irregulares, subpleurales, basales, lo cual en Radiology menciona ese estudio que se ha hecho en China, que puede haber características propias del COVID que puede detectarse temprano o tardíamente. Eso lo vamos a ver, porque es muy importante cuándo inició. La primera pregunta a poder, digamos, enfrentar una radiografía es ¿cuándo empezó? Entonces, podemos concluir que una radiografía de tórax por sí solito no puede dar mucho diagnóstico. Pero si nosotros enfrentamos la radiografía de tórax en un determinado tiempo, sí nos va a dar una aproximación al diagnóstico. En esta imagen, por ejemplo, lo que describe son opacidades irregulares, multifocales, y que obviamente es característica de COVID. Siguiente. En cambio, este estudio menciona que puede haber radiografías de tórax que podría estar normal, aparentemente, sin ninguna imagen, como observamos en la radiografía, pero en tomografía de tórax sí se observan lesiones tipo virus de sustrado que son no visibles en radiografía de tórax. Este, por ejemplo, es un caso de un paciente que a la hora se le tomó la tomografía. Y esta es la imagen a la hora con un virus de sustrado. Siguiente. Entonces, podemos, de la revisión de estas revisiones, concluir, la siguiente lámina, siguiente, concluir que una radiografía de tórax no puede ser recomendada como una modalidad de primera línea. Nosotros tenemos que considerar que una radiografía al inicio de la infección por COVID-19 puede estar normal, por lo cual no se recomienda como primera línea. Pero todos sabemos que estamos en Latinoamérica y tenemos escasos recursos. Tenemos que aprovechar lo que tenemos. Por lo cual, la radiografía de tórax debe ser el primer enfoque. Es la herramienta útil en todo escenario. Entonces, ya dijimos que de preferencia debe ser portátil, que obviamente esta situación no significa que pueda estar alterada, normalmente puede estar normal, y en el transcurso de la evolución de la enfermedad puede aparecer algunos signos radiológicos, y que obviamente si hay posibilidad de realizar algún tipo de tomografía, se recomienda inicialmente hacerlo, y posteriormente solo la radiografía como de forma de seguimiento. Siguiente. Entonces, ¿qué rol cumple nuestra tomografía? En tal caso, en la neumonía por COVID, funciona obviamente de forma eficaz en la detección temprana, como vimos, a un paciente con una radiografía normal a la hora
salió una imagen de virus de sustrado. El siguiente. El siguiente. Ya. Lo pongo, este estudio, porque es un grupo, digamos, de familia, grupo de 7 familias que componen el grupo familiar. 6 de ellos tuvieron neumonía por COVID. Lo importante de este estudio es que ahí se demuestra la transmisión de persona a persona. Es un grupo que volvía de Wuhan. Y los pacientes presentaron 3 de ellos asintomáticos, rasgos característicos de COVID. Lo vamos a mencionar en tomografía, tipo virus de sustrado, focales, otros multifocales, uno de consolidación. Y lo importante de este estudio es que la tomografía formó parte de apoyo al diagnóstico. Siguiente. Igual en este estudio, igual lo mismo, mencionaba, del tema de los pacientes asintomáticos. Siguiente. Siguiente. Ya. Este estudio, por ejemplo, es un estudio donde de 1.014 pacientes con síntomas en Wuhan, vieron, comparando, digamos, esta prueba molecular, 601 tenían, y eso representaba el 59% el COVID. Pero a esos grupos de pacientes se le hizo también tomografía. Al comparar este grupo de pacientes con características tomográficas tipo COVID, 888 representaba un 88% de los pacientes que tenían COVID. Ahora, recuerden que era 601. De 601, hay un grupo que también no tenía, pues, PCR positivo. Entonces eran 413 negativos. Se vio que se le hicieron tomografía y ese grupo 308 resultó positivo. Y en el transcurso de la evolución de la enfermedad, ese grupo presentó conversión. De ser negativo, viró a positivo. Siguiente. Siguiente. Por lo cual, la sensibilidad de la tomografía de tórax con respecto a una prueba molecular para COVID es del 97%. Y si solo comparaba prueba molecular, no pasaba al 60%. Siguiente. En España ya había unos lineamientos a seguir en donde mencionan que para poder definir caso de infección por coronavirus, podrían solo contener características clínicas, epidemiológicas y imagenológicas como infiltrados bilaterales con patrón intersticial, virus de sustrado, podría considerarse COVID-19. Siguiente. Entonces, ya para poder definir qué es mejor entonces como primera línea para enfrentar la neumonía por COVID es la tomografía. Tenemos el alcance, entonces todo paciente debería someterse desde los primeros días de iniciar los síntomas, tomografía. Siguiente. Todos verán que en este estudios han tratado de ver si las características radiológicas por COVID realmente son, digamos, comunes a otras neumonías, y se vio en este estudio. Siguiente. Se vio que las características por neumonías dependen de la etapa y el tiempo. En este estudio menciona que por lo menos hay que determinar 5 etapas para poder diferenciar las diferentes presentaciones de imágenes radiológicas. Por ejemplo, en estadio ultra temprano, los pacientes son prácticamente asintomáticos, son los primeros días de enfermedad, y representan más o menos en este estudio el 8.4% de un total de 83 pacientes que fueron estudiados.
El principal signo radiológico que van a poder observar en estos pacientes es el famoso vidrio del sustrado, o esmerilado focal, que puede ser unilateral o bilateral. La otra imagen que pueden observar es la consolidación, que puede estar presentado en forma de parches y de predominio de lóbulos inferiores y lóbulo medio. Siguiente. Por ejemplo, en esas imágenes que estamos mencionando, se trata de una paciente joven de 33 años que presenta, como ven, siguiente, imágenes de vidrio del sustrado, pequeñas, puede poner siguiente, pequeñas y algunos únicos, y imágenes de tipo consolidación con broncograma aéreo dentro del interior. Entonces, en las etapas tempranas, una radiografía va a estar normal, pero una tomografía en los primeros días puede empezar con pequeños signos radiológicos tipo vidrio esmerilado y consolidación. Siguiente. En la otra etapa que también lo menciona, esta revisión, ya menciona de 1 a 3 días después de manifestación clínica. Es más o menos, representa el 54.2% de todos los estudiados. Y la característica diferencial es que ya estas opacidades ya no son únicas, más bien son dispersas y múltiples. Hay aglomeración de esos famosos vidrios esmerilados. Y la otra característica es que ya empiezan a haber cierto engrosamiento de esos tabiques interlobulares. Siguiente. Por ejemplo, este es un paciente, varón de 38 años, que cursó por fiebre ya 3 días, y uno observa imágenes de vidrio del sustrado en región posterior de lóbulos inferiores, y muchos de ellos están haciendo conglomeración. Y es bilateral. Y siguiente, ponle las imágenes. Siguiente. Entonces ven las imágenes que el vidrio esmerilado son múltiples y aglomerados. Y esas imágenes de líneas amarillas indican el engrosamiento de esos septos interlobulares. Discreto. Siguiente. La otra etapa que se menciona en revisión es la etapa rápidamente progresiva. Ya es más de 3 a 7 días del cuadro clínico, representa un 20.5%, y lo principal que van a observar es que ya aparecen consolidaciones de forma bilateral, y van a ver que existe también opacidad de vidrio esmerilado importante. Siguiente. Entonces vean que tenemos imágenes de consolidación ya definidas, son múltiples, y imágenes también de vidrio del sustrado perilesional. Entonces observamos esas características que durante la evolución de la enfermedad puedes encontrar diferentes imágenes radiológicas. El siguiente. El otro estadio propiamente llamado de consolidación, ya es pasada la semana o 10 días de los síntomas clínicos del paciente, representa un 31.2% de todos esos casos estudiados. Lo principal es que las consolidaciones son mucho más, y el componente de vidrio esmerilado es mínimo. Siguiente. Entonces observemos que las consolidaciones ya son marcadas con escaso vidrio esmerilado. Entonces, siguiente. El otro estadio que menciona el estudio es el estadio de disipación. En ese estudio habla de muchos pacientes que han llegado, y en estos estadios tardíos, ya han pasado 2 o 3 semanas del estudio clínico, están en aislamiento, representa un 20.5%, y las lesiones que vieron de vidrio esmerilado de consolidación están en remisión. Muchos de estos pacientes curaron solos, sin tratamiento. Y se ven lesiones de consolidación de forma irregular, parchadas, y sobre todo lesiones de tipo atelectasia. Siguiente.
Entonces veamos estas imágenes de evolución natural de un COVID, que ha sido con imágenes de tipo consolidación, así irregulares, y con imágenes de tipo atelectasias, que son propiamente de una evolución de secuela. En este estudio lo que mencionan es la presentación radiológica de cómo diferenciar COVID de neumonías no COVID. Vean el espectro de las neumonías por virales, va desde influenza, parainfluenzas, coronavirus, pero comparado con el COVID, entonces vemos que esta situación es variable. Entonces vamos a ver que no, esas características propias, la que mencioné anteriormente de las imágenes radiológicas, no son propias del COVID. También lo tiene neumonías virales no COVID. Siguiente. Entonces, al evaluar neumonía COVID y neumonía no COVID, van a ver que van a tener en consideración que al estudiarlo hay valores significativos para poder determinar si podría ser sospecha de neumonía no COVID o COVID. Por ejemplo, en neumonía COVID, el principal síntoma radiológico que van a tener que determinar es la distribución periférica, comparado con no COVID. En el no COVID van a ver que es distribución central y periférica. La otra característica que también marca en neumonía COVID es el vidrio esmerilado, en su mayoría. En no COVID no es frecuente eso, más bien lo que se observa son lesiones de tipo engrosamiento pleural. La otra imagen que también obviamente es difícil observar en radiografía de tórax es la opacidad reticular fina, que son características de vidrio esmerilado también que no se puede observar a la radiografía de tórax y puede pasar desapercibido. Solo por tomografía es visible. El engrosamiento vascular como tal y el signo del halo inverso, que son imágenes poco frecuentes y son más visibles por tomografía. Lo que sí, en neumonía no COVID, sí puedes encontrar efusión pleural y linfadenopatía. Eso sí es importante porque si tú sospechas de COVID y tú encuentras efusión pleural y linfadenopatía, un poco probable que se trate de neumonía COVID. El siguiente. En esta revisión se compararon todos esos pacientes 919 y donde vieron lo que mencioné. En neumonía COVID, estos pacientes sí o sí tenía que hacer un desarrollo, digamos, presentación bilateral. Tiene que tener distribución periférica, posterior, y debe ser multilobar. También bien, se ve la presentación de lo que mencionábamos, de las consolidaciones tipo vidrio esmerilado y consolidación propiamente dicha. En esos diferentes revisión sistemática hay varios estudios que apoyan a las presentaciones periféricas, bilaterales y de presentación de vidrio esmerilado y consolidación. El siguiente, para entonces poder concluir cuáles son las claves radiológicas en neumonía COVID-19. Siguiente, hay una balanza que te va a inclinar a neumonía COVID, más probable. Tener opacidades de vidrio esmerilado es uno, sí o sí debemos observar esta imagen. Consolidaciones, ya vimos, que deben tener distribución periférica, bilateral y de predominio de lóbulos inferiores. Todo lo contrario, neumonía de COVID menos probable es que pueda tener distribución central o periférica, engrosamiento pleural, derrame pleural, linfadenopatía, cavitaciones. Todas esas imágenes es poco probable que haya diagnóstico de COVID, neumonía por COVID. Bueno, gracias. Agradecemos al doctor Carlos Pecho por su brillante exposición. Asimismo, le invitamos que nos pueda acompañar hasta el final para que pueda responder las preguntas. Vamos a invitar al doctor César Chávez González. Él va a exponer lo que es comorbilidades respiratorias y COVID-19. Adelante, doctor César Chávez. Bien. Buenas tardes con todos los que están conectados.
Quien les habla es César Chávez, médico neumólogo del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión. Vamos a dar algunas pautas en relación a lo que significa tener una comorbilidad respiratoria en el contexto de una infección por coronavirus. Entonces, la siguiente, por favor. Como sabemos, dentro de las enfermedades que están causando mayor problema como comorbilidad, pues está el asma bronquial, seguido de la fibrosis y luego de eso están pues las enfermedades como, en este caso, el EPOC, los pacientes con secuelas, en este caso pulmonares por bronquiectasias u alguna otra alteración crónica. Entonces, lo que tenemos que saber es o conocer cuál es el riesgo de padecer una comorbilidad respiratoria, y para eso es muy importante tener el grupo o el rango de edad. Como sabemos, a mayor edad, mayor riesgo de poder fallecer por enfermedad de coronavirus. Entonces, la mortalidad va a ir incrementando a partir de los 60, 70 y en este caso hasta los 80 años puede llegar a 14.8%. Ahora, en relación a las enfermedades de fondo que uno pueda tener o comorbilidad, lo que tenemos que tener en consideración es que las enfermedades cardiovasculares son las que van comandando, en este caso, el riesgo de mortalidad, alcanzando hasta un 50%, la diabetes hasta un 30%, y las enfermedades crónicas respiratorias fluctúan entre un 6 a 30% como factores de riesgo para poder fallecer, en este caso, padeciendo de una enfermedad de coronavirus. La siguiente. Entonces, es muy importante diferenciar los síntomas que los pacientes afectados por coronavirus van a tener. En el Perú, con la data que se tiene actualmente, la tos representa en un 68% el síntoma más común para los pacientes que están ya en la fase de sintomatología, ¿no? Luego viene el malestar general, caracterizado por dolor de cabeza, malestar del cuerpo, decaimiento, cefalea, y 51 o 53% de los pacientes a la fecha presentan dolor de garganta. Como verán, la presentación es muy similar a una infección viral, a un resfrío común. Entonces, es importante poder tamizar a los pacientes de manera adecuada para poder utilizar de manera oportuna las pruebas y todo el arsenal terapéutico que se tenga. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que va pasando con los pacientes que se contagian por coronavirus? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los pacientes que se contagian? Esto es muy importante recalcarlo porque mucha gente eh, va a tener esa situación de preocupación y estrés en relación a una prueba positiva. Hay que recordar que el 81% de los pacientes que presentan enfermedad van a tener un tema de fase benigna. ¿Eso qué significa? Que no van a progresar hacia una situación grave, que lo hace el 14%, o una situación crítica, que lo hace hasta el 4% de los pacientes. La siguiente. Entonces, ese 81% de pacientes que van a progresar hacia una situación tranquila o benigna, ¿qué tienen que hacer? Aislamiento domiciliario. Entonces, ese 80-81% no va a presentar síntomas graves, no va a presentar síntomas significativos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Quedarse en casa. Pacientes graves que ya presenten tos seca, fiebre persistente y falta de aire tendrán que ser hospitalizados, y los pacientes que progresen a una situación crítica pues tendrán que ir a UCI. La siguiente. Es importante tener en consideración esto: los receptores por los cuales va a ingresar el coronavirus hacia nuestro sistema respiratorio. Recordemos que la enzima convertidora de angiotensina 2 es un receptor que se encuentra en un porcentaje mucho mayor en la zona nasofaríngea, seguida de los bronquios y posteriormente en menor proporción en los alvéolos. Entonces, es importante remarcar el tema
del adecuado uso de mascarillas o los respiradores, porque va a depender mucho del tamaño de las partículas para que esas gotículas infectantes puedan ingresar hacia nuestra vía respiratoria. Entonces, las partículas que tienen más de 10 micrómetros pueden ser bloqueadas por máscaras simples, como vemos ahí. ¿Eso qué significa? Que una persona con una máscara simple puede tener cierta protección de aspirar partículas de más de 10 micrómetros, sí. Sí puede haber protección y eso puede ayudar a que esas partículas no lleguen a la nasofaringe. Ahora, si hay partículas más pequeñas, obviamente esas partículas más pequeñas tienen más chance de ingresar hacia la zona más baja. Igual, en la zona bronquial y en la zona alveolar también existe en este caso receptores de angiotensina 2, entonces eso qué significa que van a poder ser, en este caso, ingresar a la vía respiratoria y poder generar todo el proceso inflamatorio y la infección. Entonces, ¿qué tipo de medida protectiva nos va a servir? En este caso, los respiradores. La siguiente. Entonces, ese es un gráfico para poder observar cómo las mascarillas hechas en casa, las mascarillas simples y las N95 sirven para la protección. En este caso, si uno sale bueno, pues no, al medio ambiente y digamos que hay como unas 100 partículas que están dispersas en el ambiente, entonces las mascarillas hechas en casa van a permitir que solamente 33 de esas 100 puedan pasar. Una mascarilla simple, esas quirúrgicas, bueno, las que venden en las farmacias, van a proteger hasta un 75%, solo 25 pasan, y las N95 protegen mucho más, una partícula. Entonces, en el contexto en el cual estamos, una mascarilla N95 será suficiente para una persona, tal vez, en este caso, que tiene que, bueno, tener salida al ambiente y pues va a tener esa posibilidad de contagiarse, entonces podría servir una mascarilla simple o una hecha en casa. Ahora, si tenemos un paciente asmático con una comorbilidad respiratoria, pues una N95 podría servir mucho. Y las N95 sirven mucho para quienes, para el personal de salud que está en riesgo y está en mayor exposición, para el personal policial, para el personal militar. En realidad, ellos deberían utilizar la N95, la siguiente. Y utilizando una mascarilla y estando sintomático, ¿puedo proteger? ¿Puede haber, en este caso, partículas que van a diseminarse y llegar a la población? Pues sí. No hay una protección al 100%. En realidad, si uno está mal, las gotículas o las partículas van a poder ser dispersas. De 100, 90 en mascarillas hechas en casa, de 100, 50 en mascarillas simples y de 100, 30 pueden disiparse a través de las mascarillas N95. ¿Eso qué significa? Que, bueno, ¿no? Teniendo la consideración y la disponibilidad, se podrían utilizar a nada en realidad, se podrían utilizar hasta mascarillas simples que pueden cubrir hasta un 50% ya en pacientes sintomáticos. La siguiente. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración cuando tenemos un paciente con asma es lo siguiente. El asma es una enfermedad que va a generar inconvenientes cuando está mal controlada. Y lo malo de la población peruana es que el asma regularmente no se controla. Según la estadística, de cada 10 pacientes, 9 pacientes con asma tienen un bajo control de su enfermedad. ¿Eso qué significa? Que pues tenemos pacientes potencialmente con mayor riesgo que nos podrían estar haciendo enfermedad respiratoria mucho más severa. La siguiente. Entonces, la mortalidad por asma en Latinoamérica está, en este caso, comandada por México. Tiene 27.1 fallecimientos por cada 1.000 personas. Perú está en segundo lugar con 25.8 por cada 1.000 personas y así en Latinoamérica, pues el que tiene la tasa más baja es Argentina, ¿no? En este caso, considerando esto, pues el asma es una de las principales enfermedades
o de las principales comorbilidades que podría tener consecuencias desastrosas cuando se combina con coronavirus. La siguiente. Es por eso que es importante indicar lo siguiente. ¿Qué hacer? Si eres asmático, ¿qué hacer? O si tienes un familiar, tienes alguna persona en casa que es asmática, ¿qué hacer? Pues quedarse en casa. Esa es la recomendación más importante. Paciente, sea de cualquier edad, recuerden que cuanto mayor edad y combinado con una comorbilidad, el riesgo de morir es mayor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el paciente? Quedarse en casa. ¿Por qué? Porque de por sí el hecho de ser asmático ya tiene un incremento de un 6% de posibilidad de fallecimiento por ser asmático. La siguiente. ¿Qué tiene que hacer el paciente asmático? Pues tiene que seguir las medidas de higiene, el distanciamiento, que es importante. Si por una condición el paciente tiene que salir, o sea, el paciente asmático tiene que salir, pues lo ideal sería protegerse con una mascarilla N95, que le protege mucho más que una mascarilla simple, una mascarilla hecha en casa. Y si ya tuviera síntomas, pues igual, ¿no? La protección se hace mucho más eficiente con un respirador N95. La siguiente. La otra recomendación que es utilizar sus inhaladores preventivos. Yo sé que en estos momentos es muy difícil poder obtener una consulta, ir a la consulta médica para que podamos ser atendidos por nuestro médico tratante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que se va a tener que hacer es mantener su medicamento de control. En este caso, sea el corticoide inhalado, sea la combinación corticoide inhalado, broncodilatador de acción prolongada, sea cual fuese la medicación que le haya indicado su médico tratante, la tiene que seguir. Y si es que hay la posibilidad de poder contactarse con el médico a través de videollamada, videoconsulta o consulta a través de WhatsApp, lo tiene que hacer, porque si el paciente hace una crisis, ese paciente va a tener que acudir, si no está infectado, va a tener que acudir a una emergencia, con la posibilidad de que se infecte en esa emergencia. Y si no está infectado, se puede infectar, y si se infecta, ir a la casa e infectar a los familiares. Entonces, en realidad es un riesgo que un paciente asmático empiece a hacer crisis. Por eso es que tiene que continuar con su medicación preventiva, corticoide inhalados o broncodilatadores de acción prolongada, sea el que fuese. La siguiente. Lo otro, si el paciente llegara a tener una crisis que requiere una atención por emergencia, en este caso no puede ser nebulizado. Paciente con coronavirus o con sospecha de coronavirus, lo ideal es no nebulizar. Justo el doctor Rojas lo había comentado en la primera sesión, de que la nebulización está prohibida en este caso. ¿Por qué? Porque el aerosol de una nebulización puede ser mucho mayor que un estornudo, que puede llegar incluso a más de 2 metros. Entonces hay que tratar de evitar la mayor dispersión de gotículas infectantes, en este caso en pacientes asmáticos con coronavirus. El siguiente. Es por eso que incluso en la emergencia lo que se recomienda es utilizar en este caso los corticoides vía oral o corticoides endovenosos, y se tiene que utilizar los broncodilatadores de acción corta a través de aerocámaras. Entonces la nebulización, muchos estudios hablan de que la nebulización, al igual que una aplicación de MDI con aerocámara, puede ser equivalente a la nebulización. Entonces recordar eso es importante, no nebulizar al paciente. La siguiente. Entonces, la importancia de la aerocámara, incluso en pacientes que ya tienen uso frecuente, hasta el 80% del medicamento puede tener un impacto orofaringio y quedarse en la boca, teniendo una mala técnica. Con una buena técnica, eso puede incrementar hasta un 50%, y con aerocámara, la dispersión de las partículas del medicamento en la zona pulmonar puede ser mayor. Entonces, es importante recalcar que el paciente puede utilizar su aerocámara en los casos de crisis y lo tiene que hacer. La siguiente. Bien, la otra comorbilidad importante que actualmente ya tenemos en la data de los pacientes que van falleciendo, los fallecidos que tenemos a la fecha, es pacientes con fibrosis pulmonar. En este caso, ya a la fecha, el que encabeza, y como lo habíamos puesto primero, era el asma, ¿no?
seguido del EPOC, las secuelas por tuberculosis y los pacientes con fibrosis pulmonar. Como verán, en realidad no son muchos los casos. La mayoría de casos que se está teniendo acá son los pacientes diabéticos, los obesos, los hipertensos, porque en general esos pacientes consideran que el hecho de estar controlados no va a significar un factor de riesgo al exponerse a personas sospechosas o en ambientes donde haya mucho hacinamiento. Entonces, hay poco paciente con fibrosis, con EPOC o con secuela que está muriendo. ¿Por qué? Porque ese paciente se está quedando en casa. No está saliendo, regularmente ya son pacientes mayores, a diferencia del asmático que sí puede tener una edad un poco más fluctuante, que potencialmente sí podría salir, y ese paciente también es el que está muriendo más. La siguiente. Entonces recordemos la distribución en Perú, la fibrosis pulmonar idiopática, a diferencia de Estados Unidos, alcanza un 25% en la distribución total. La fibrosis por hipersensibilidad crónica alcanza hasta un 30%, a diferencia de Estados Unidos, que solo 20%. Sarcoidosis no tenemos en Perú. Y la otra que también alcanza un muy buen porcentaje son las enfermedades asociadas al tejido conectivo. La siguiente. Entonces, lo que tenemos que recordar es que pues, la fibrosis pulmonar es una enfermedad que fisiopatológicamente inicia con inflamación. Si es de hipersensibilidad aguda, esa inflamación se puede controlar, pero si es crónica o está asociada a una situación no especificada o está asociada a una enfermedad de tejido conectivo, esa inflamación va a progresar hacia una fibrosis. Y si la enfermedad es estrictamente de componente idiopático, pues lo que vamos a tener es una fibrosis pulmonar que se comporta solo con fibrosis, que es la enfermedad idiopática. La siguiente. Entonces, en la evolución natural de la enfermedad, pues lo que se recomienda es, según la evolución que tenga el paciente, tiene que mantener su medicación. O sea, eso no se suspende. El hecho de que indican que la corticoterapia es una condición que puede incrementar el riesgo de enfermedad por coronavirus, bueno, eso sí podría ser una situación, pero lastimosamente pacientes que ya tienen tratamiento corticoideo prolongado, que ya tienen una condición de inmunodepresión porque están utilizando micofenolato, acetoprina o ciclofosfamida porque en esa evolución de enfermedad requieren esa medicación, tendrán que seguir con su tratamiento. Pacientes que están utilizando rituximab tendrán que seguir el tratamiento. Pacientes que ya van utilizando antifibróticos como nintedanib o pirfenidona tendrán que seguir con esa medicación. No se puede suspender. La siguiente. Entonces, en ese componente, como ya habíamos mencionado, la fibrosis pulmonar y el asma actualmente son las dos comorbilidades que están representando, están encabezando la mortalidad de nuestros pacientes con COVID-19. Entonces, la recomendación como el asma para el fibrótico o el paciente con EPOC es quedarse en casa. El paciente tiene que quedarse en casa, no puede salir. El aislamiento es lo más importante. Una alimentación saludable, en la medida de lo posible poder hacer ejercicio, mantener una buena hidratación y obviamente, ¿no? El sueño, que es otra parte importante, ¿no? Y si el paciente utiliza oxígeno, mantener la utilización del oxígeno. Entonces, básicamente lo que estamos indicando acá son las recomendaciones de los pacientes con comorbilidades. Paciente con comorbilidad respiratoria crónica, quedarse en casa. En realidad eso es lo único que va a lograr que esos pacientes que tienen mayor riesgo puedan hacer enfermedad mucho más grave y que lleguen a ventilación mecánica y finalmente puedan fallecer. Entonces, la recomendación general es esa, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Muy bien, agradecemos al doctor César Chávez González por su brillante exposición. A los participantes le agradeceremos hacer sus preguntas por el chat. Vamos a tratar de consolidar las preguntas por grupos y responder todas las que se puedan dar, ¿no? Ya, genial. En ese sentido, el Colegio Médico, a través del Comité de Salud Pública, está dando herramientas a todos los colegas para que pueda afrontar esta enfermedad, esta pandemia del coronavirus. Entonces, estamos en la espera de las preguntas.
Aquí había una pregunta. Si el intervalo QT es mayor de 500 milisegundos, ¿podemos usar solo hidroxicloroquina y suspender acitromicina? Bueno, según lo que mencionamos ahí en las diferentes guías, hay que tener mucho cuidado para usar, primero, usar juntos hidroxicloroquina más acitromicina, tiene mayor repercusión según reporte de la Sociedad Peruana de Cardiología. Entonces, siempre se requiere una evaluación por cardiólogo. Ahora, existe un tope para usar solo hidroxicloroquina. El QT debería no ser mayor de 460. Si ya lo vienes usando y el QT se prolonga más allá de 500, aunque no haya arritmias, debería suspender. O cuando el QT aumenta en mayor a 60 sobre el basal, también debería suspender, aunque no haya arritmias. Esas son las recomendaciones. Gracias. Otra pregunta. ¿Cómo sería el manejo ventilatorio en pacientes con COVID-19 en altura? Bueno, la mayoría de las guías acá, bueno, no son en altura, entonces no hay mucha literatura. Sin embargo, yo creo que hay que hacer las correcciones de acuerdo al nivel de altura que están. Este manejo en realidad es multidisciplinario. Como hemos visto, emergenciólogos, internistas, neumólogos, infectólogos, y bueno, sí, obviamente hay que tener en consideración la altura. Ya. Bueno, acá dice, ¿qué se debería hacer si no se cuenta con la tomografía para el diagnóstico precoz, no? Bueno, las guías recomiendan que la tomografía es la primera línea a considerar para dentro de los diagnósticos de imágenes. Pero, considerando que no se cuenta con tomografía en muchos lugares de nuestra región, la radiografía como tal vimos que no es sensible, sobre todo en detección de etapas tempranas de la enfermedad, tipo imágenes tipo vidrio esmerilado. Entonces, lo más recomendable que si la sospecha es alta, no lo van a poder determinar en la primera semana por neumonía por COVID. Pero si ustedes creen que es una neumonía por COVID, sí sería estrictamente monitorizado en el tiempo ese paciente, y obviamente lo que sí les recomendaría es hacer el seguimiento radiológico, si no se cuenta con una tomografía. Gracias. Dice, ¿hay beneficios con la posición de cúbito prono? Bueno, en las recomendaciones de los textos que hemos revisado, son reportes que han hecho. En realidad, estrictamente en este tiempo no se podría dar su utilidad como un grado de recomendación alta, ¿no? Sin embargo, se recomienda hacer ese tipo de maniobra para mejorar. Por experiencia y según otras guías, en otras enfermedades respiratorias, va bien, se recomienda, ¿no? En este caso, también se indica, pero aún pues están en seguimiento de muchos casos que se van dando pues en el mundo, ¿no? Ya. Dice, si el paciente asmático acude por crisis asmática, igual debemos seguir el protocolo COVID y asimismo se puede utilizar corticoides como normalmente se hace en el manejo. En el manejo del paciente con crisis asmática, el manejo es el mismo. Lo que tenemos que hacer es, si necesita corticoide endovenoso, aplicar corticoide endovenoso. Pero el tema va en relación al uso de las nebulizaciones. Eso no se puede hacer. Necesariamente se va a tener que manejar el broncodilatador de reacción prolongada con aerocámara. Ya. Luego el resto del manejo es similar.
Ahí hay otra pregunta también, doctor. ¿Qué recomendaciones daría a niños con broncoespasmo episódico aún no diagnosticados de asma por espirometría? Ya. En el caso de broncoespasmo episódico, como le comentaba, básicamente la indicación sería uso de broncodilatadores a demanda, ¿no? Broncodilatadores de acción corta, a demanda. Ya. Otra pregunta. En pacientes con enfermedad cardiovascular crónica asociada a diabetes mellitus tipo 2, ¿es posible el manejo con hidroxicloroquina y acitromicina? Hay algunas consideraciones para eso, ¿no? Eso está... la recomendación es que todo paciente que entra a uso tanto de hidroxicloroquina más acitromicina debe tener una evaluación por cardiología. Sabemos que la asociación juntas va a repercutir más en el QT, en prolongar más, asociada pues, a arritmias ventriculares y con muerte súbita, ¿no? Entonces, de manera que hay que tener mucho cuidado. Ya. Otra pregunta. ¿Todos los pacientes que han sido diagnosticados con COVID con un cuadro clínico leve presentarán atelectasia o solo los cuadros moderados severos? No, en relación a las evoluciones naturales de la evolución radiológica de cada paciente, no podemos considerar que todo va a caer en atelectasia. La intervención en cada etapa que he mencionado es importante. Si nosotros detectamos una etapa ultra temprana, probablemente este paciente pueda quedar como, había mencionado, pequeñas atelectasias. Pero si detectamos en vías rápidamente progresivas de consolidación, esas etapas lamentablemente va a tener una evolución catastrófica, va a haber fenómenos tipo vidrio empedrado, que va a requerir asistencia por ventilación mecánica y definitivamente depende mucho en qué momento se pueda detectar en las imágenes. Como le decía, la radiografía de Thor, lamentablemente en la primera semana va a ser poco visibles esas imágenes. En tal caso, la mayoría de los pacientes vamos a detectar ya consolidación. Posiblemente ella sí, estaríamos hablando de casos que van a quedar con secuela. Ya. Acá hay otra pregunta. ¿El uso de ivermectina será utilizado en pacientes con COVID, como en Australia, refieren? Sí. Si hace revisión, se están utilizando un montón de medicamentos de las que ya mencioné, ivermectina también, ¿no? Esa experiencia, sí, pues, como mencionaste, sí también está en estudio. Habría que ver cómo va más adelante, ¿no? Por lo pronto, nuestro Ministerio de Salud y la mayoría de de las sociedades científicas, tanto del SPEIT y la Sociedad Peruana de Neumología, por lo pronto están bajo las ciertas evidencias que se tiene en la actualidad, pues se está recomendando cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina por lo pronto. Abre Salud, algunos antivirales, inclusive sacó un reporte, ¿no? Como mencionaba en la exposición. Ya. Dice, ¿por qué hay menor componente de consolidación en el COVID? A diferencia de neumonía adquirida en la comunidad, pues, ¿no? La pregunta no la entendí bien. ¿Cómo? ¿Por qué hay menos consolidación en la neumonía atípica a diferencia de la neumonía adquirida en la comunidad, no? No es que haya menos consolidación. De acuerdo al momento en donde puedas detectar por alguna imagen radiológica, el primer componente es un componente intersticial, es vidrio esmerilado. Posteriormente, la evolución radiológica, el componente es consolidación. En el sentido común, este componente esmerilado empieza a disminuir y más bien empieza a ser puro consolidación. Más bien lo que disminuye es el vidrio esmerilado, no la consolidación. Perfecto. ¿Es recomendable dar tratamiento profiláctico de hidroxicloroquina y acitromicina al personal de salud?
Sí, claro, eso también se está recomendando, ¿no? Parece que los colegas infectólogos están haciendo ya un estudio en eso, ¿no? Sí, sí, nuestro ministerio todavía no autoriza, pero sí se podría usar. Eso también está en fase, la mayoría de lo que se sabe está todavía en fase de investigación, pero sí, sí es posible. Hay algunas publicaciones que se pueden hacer como uso profiláctico en personal de salud. Ya. ¿Todos los casos de infección por COVID evolucionan a neumonía? No, en realidad no, ¿no? Más del 80% hace afección leve o asintomático. Un grupo mucho menor hace lesiones importantes, pero no severo ni crítico. Los que hacen neumonía grave, severo, distrés, en realidad son muy pocos, ¿no? 5%, más o menos el promedio que van publicando diferentes países, ¿no? En realidad es mínimo. Sí, Dice sobre que... todo hay que ver pues la comorbilidad, como decía el doctor Chávez, ¿no? Enfermedades respiratorias crónicas. Las publicaciones que han hecho en Wuhan, por ejemplo, en la mañana estaba leyendo un artículo, aquellos que han progresado a neumonía refractaria en realidad se asocian a factores de riesgo, enfermedades cardiopulmonares, renales, hepáticos. Ha habido una condición, la edad es otro factor. Inclusive ellos, dice, se han presentado como cuestión atípica, sin mucha fiebre, y los pocos que tenían fiebre, bueno, eran muy extremos. Muy Sí, bien. esto... Ya. Dice que es posible que haya cambios radiográficos o tomográficos cuando el paciente está en estado asintomático. Sí, como lo mencionaba, las imágenes radiológicas en radiografía de tórax, componentes medilados es poco visible, sí lo hay. Si en las revisiones de estudios de Wuhan, en ese grupo de pacientes, vieron que ya se podría inclusive determinar imágenes de tipo de virus medilado en tomografía desde los primeros días. Mencionan que hasta a partir del tercer día ya se podría ver imágenes pequeñas de virus medilado en tomografía. Ya. Dice, ¿cuál es la finalidad de uso de acitromicina? Se pregunta, ¿no? ¿Va a ser para evitar coinfecciones? ¿De qué gérmenes estaríamos hablando? No, el uso de la citromicina es en COVID. Sí, Bueno, COVID. en COVID es por su propiedad inmunomodulador que tiene, ¿no? Como un antiinflamatorio. No es tanto por la coinfección de bacterias. En neumonía adquirida en la comunidad, cuando uno quiere cubrir gérmenes atípicos, pues asocia a ceftriaxona más un macrólido. En ese caso sí, pero cuando damos como parte de tratamiento específico para COVID, se da por sus propiedades antiinflamatorias. Gracias. Mm. ¿Se recomienda o no agregar al tratamiento el uso del zinc? Porque dicen que según los estudios es bueno asociar a hidroxicloroquina. No entendí bien la pregunta. Zinc. O sea, en conclusión dice que cuando utilizas hidroxicloroquina puedes utilizar zinc también. ¿Tiene algún beneficio? Bueno, no he visto eso, en realidad no lo he revisado, pero el zinc tiene propiedades pues, de mejorar el sistema inmune. Revisando la literatura, por ejemplo, lo que publican los chinos en Wuhan, han usado antivirales y han utilizado potenciadores de la inmunidad, tiroidina, entre otros medicamentos, para ver cómo era su evolución, ¿no? En realidad ellos han visto que no había mayor beneficio, no era significativo, utilizando un medicamento inmunoestimulante, si se quiere. De manera que sí, pues, cuando ves la literatura, ves, pues sí, ácido, vitamina C. En realidad, yo creo que la evolución, como ellos describen en su artículo, va más en función de la edad, en función de sus comorbilidades, en función del tiempo en que vas utilizando los medicamentos específicos para COVID.
cuanto más te demoras, mayor, cuando ya utilizas muy tarde, no tiene mucho efecto, eso sí han visto en sus estudios. Pero buscando esa parte de repente de inmunoestimulación, todavía no hay nada descrito según los casos que han sido reportados en esa revista que he podido leer. Muy bien. ¿Es cierto que el paciente COVID que hizo un cuadro de neumonía tendrá sí o sí secuelas graves de por vida? No, no necesariamente. Ya le había mencionado, depende si uno tiene una evaluación inicial clínicamente asintomático y tiene toda la posibilidad de desarrollar con factores de riesgo, edad avanzada, comorbilidad, una imagen radiológica temprana, podríamos iniciar temprano un tratamiento y pues se ha visto que en esas etapas de disipación es lo ideal que pues ya esos pacientes hayan recibido tratamiento 2 primeras semanas. Para tener consideración que pueda presentar atelectasias, pequeñas lesiones fibróticas, depende cuándo se hizo el diagnóstico, qué tratamiento ha recibido en ese lapso de tiempo. Es importante el tiempo en este caso, para poder determinar qué tanta secuela va a quedar. Gracias. Como última pregunta, ¿es mejor la asociación de acitromicina con hidroxicloroquina o uno es mejor que otro por separado? Bueno, en esta norma técnica también hay una alternativa, pensando en su asociación que puede dar mejor resultado, ¿no? Por eso que el Ministerio también lo considera. Sin embargo, también sus efectos adversos es mayor, entonces hay que valorar el riesgo-beneficio del paciente, ver en un contexto mucho mayor. De pronto puede tener un paciente con alguna cardiopatía asociada, y bueno, hay algunas recomendaciones, por ejemplo, los que usan amiodorona, aquellos que han tenido alguna cardiopatía isquémica. Hay que tener mucho cuidado en todo caso en esa asociación, ¿no? Por eso le decía, nuestras guías, la mayoría recomiendan un manejo conjunto, multidisciplinario. En este caso tendríamos que evaluarlo con un cardiólogo también, si se puede utilizar juntos, porque los efectos adversos también incrementan, ¿no? Muchas gracias. A nombre del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, Consejo Regional 4, agradecemos al doctor Jorge Richard Rojas Aire, al doctor Carlos Pecho Torres y al doctor César Chávez González por darse un tiempo para compartir todos sus conocimientos para todos los colegiados del Colegio Médico Nacional, se podría decir, porque hay participación de diferentes departamentos. Muchas gracias a todos y asimismo invitarles para el día miércoles que va a haber una charla sobre COVID y adulto mayor. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias también a nombre del Servicio de Neumología del Hospital Daniel Alcides Carrión, y agradecer al doctor Carlos Pecho Torres y también al doctor César Chávez González por su colaboración. Queríamos agradecer el trabajo que viene haciendo el Colegio Médico, aportando desde diferentes especialistas lo que se va conociendo de esta enfermedad, de esta pandemia, y invitar a todos los colegas a sumarnos y dar algo de lo que conocemos para enfrentar todos esta pandemia. Entonces, reitero el agradecimiento al Consejo Regional Cuarto y Colegio Médico del Perú. Gracias, doctor Fidel, por su invitación. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y no se olviden que esto está grabado y vamos a enviar a través del Facebook a cada uno de ustedes, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel.